la enseñanza se basa en Hebreos 8. Entonces los que están estudiando Hebreos están adelantando ese capítulo, pero luego profundizaremos un poco más. Hebreos 8 es todo lo que tiene que ver con ese camino. Entonces, quiero centrarlos en esto y quiero pedirles el favor que coloquen toda su atención, porque todo este tema no es, decía el apóstol Pablo muy sabiamente, tanto que decir, ¿cierto? No lo decía el apóstol Pablo, lo decía el autor de Hebreos. Excúsenme, es que algunos dicen que fue el apóstol Pablo, de lo cual yo no estoy tan segura, pero igual lo que dice Hebreos es tanto que decir y tan difícil de explicar. Y eso es lo que hoy quiero apelar a ustedes para que por favor se concentren, por favor le pidan al Espíritu Santo que les revele lo que vamos a hablar. Y quiero pedirles unos segundos que inclinen su cabeza y vamos a orar para que esta palabra no sea solo un logo, sino que les sea revelada. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado, Padre, yo clamo a ti porque sea tu Espíritu Santo, Dios, a través mío, el verdadero maestro, Señor amado, para que todos mis hermanos, aquellos que están en línea, los que nos ven desde diferentes lugares, hoy, Señor amado, tengan una revelación, un rema, Señor amado, Padre, de lo que es realmente el tabernáculo y dejar de ver ese tabernáculo como algo lejano, de ver la morada celestial como algo que solamente alcanzaremos cuando estemos ya con Él y este cuerpo haya muerto. Si bien una parte es cierta, la otra es para vivirla ahora. Por eso, Señor, hoy queremos, Dios, estar en tu morada celestial y regresar a casa con papá. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Entonces vamos a empezar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hebreos 8 nos dice básicamente, 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, busquen por favor Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, versículo. Entonces, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual, y quiero que piensen en esto, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él no está ya crucificado, Él resucita, Él asciende y ahora se encuentra sentado a la diestra de la majestad del cielo. Aquí les estoy haciendo un resumen flash de Hebreos del 1 al 7 y Él ahora está como sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí, por los que le aceptamos. Versículo 2, ministro del santuario, y aquí es donde vamos a centrar, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, aquí necesitamos parar un segundo. Hay un tabernáculo terrenal, ahorita vamos a ser muy prácticos y les voy a mostrar algunas imágenes, y es el Señor Dios mismo le dio la orden a Moisés de erigir un tabernáculo. La palabra tabernáculo significa morada o casa, ¿correcto? Entonces Dios le dio unas estrategias, tomó a Moisés, les estoy resumiendo, ¿cierto? Tomó a Moisés, le dijo, Moisés, ven conmigo al monte y en el monte durante 40 días y 40 noches te voy a mostrar los diseños que hay en el cielo y tú de forma exacta los vas a replicar en la tierra. Y aquí quiero parar un segundo, ahí ya está nuestro primer error. Los diseños que yo debo tener para mi vida, mi familia, mi ministerio, mis finanzas, deben venir del cielo y tienen que ser bajados del cielo y yo debo copiarlos exactamente igual al modelo del cielo. El problema es que los hombres que hemos hecho y la religión que ha hecho, bajamos algunos modelos, pero los adecuamos y los adaptamos. Por eso al final no tenemos éxito ni victoria, ¿correcto? Finalmente lo que siempre hemos dicho, los hijos de Dios no tenemos éxitos, los hijos de Dios tenemos victorias, ¿cierto? Entonces necesitamos entender que Jesús, sumo sacerdote, ya una vez Él resucita, ¿cierto? Ahora es el ministro del santuario, es el sumo sacerdote, es el que está intercediendo por ti, por mí, sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Pero Él se presentó, y de eso hablaba la profeta Jimena el miércoles, Él se presentó delante de Dios y nos presentó a nosotros, a los que le recibimos como Salvador, y nos hizo hijos y nos presentó delante del Padre. Él nos llevó, ¿cierto? Pero Él no nos presentó en un tabernáculo terrenal, Él nos presentó en el tabernáculo que levantó el Señor, un tabernáculo celestial. Y aquí yo le pido al Espíritu Santo que les ayude a romper todos los paradigmas de que lo que hemos visto acá, los que han visto el tabernáculo, dibujos, eso es solo para acá. No, hay un tabernáculo y ahorita vamos a entenderlo, un tabernáculo celestial al cual usted tiene acceso ahora, pero hay unas llaves espirituales
que el mismo diseño del tabernáculo nos da para ir avanzando desde el atrio, ahorita lo vamos a ver con más calma, al lugar santo, y finalmente el lugar donde que debemos anhelar es el lugar santísimo. Por eso Jesucristo, y luego lo vamos a ver, cuando Él muere en la cruz, el velo se rasga. Ahorita lo vamos a entender de pronto para los que son un poco más nuevos en esto. Pero lo que quiero decirles a ustedes es, el tabernáculo celestial es para ti ahora, y es el primer paradigma que vamos a romper. ¿Listo? Versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces aquí lo que nos está diciendo es el Señor Jesucristo, ahora, ¿cierto? Él se presentó como ofrenda, pero a la vez fue sumo sacerdote, y ahorita lo vamos a entender mucho mejor con las imágenes. Jesús mismo fue la ofrenda, pero a la vez Él mismo se presentó como lo hacía el sumo sacerdote, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, dice la palabra, como único intercesor entre Dios y los hombres, y por eso la palabra dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre. No hay duda de eso, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué nos habla en el versículo 1? En el versículo 1 nos habla de que definitivamente el Señor Jesucristo tiene ahora la autoridad total, la justicia perfecta y el poder absoluto, y Él es el que ahora ministra en el santuario celestial e intercede por ti, por mí, ¿cierto? Pero vamos también a el versículo 3 y 4, ¿cierto? Entonces estos versículos 3 y 4, ¿qué nos dice? Dice, porque todo sumo sacerdote está ofreciendo, dice, el sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. El versículo 3 y 4 básicamente lo que nos está diciendo es que Jesús es el sacerdocio perfecto. Definitivamente es el sacerdocio perfecto. ¿Listo? El 5, y quiero que vayamos al versículo 5 porque en esas cosas es donde más quiero que paremos un poco. Dice el versículo 5, lean por favor en sus Biblias. Ese tabernáculo era una copia exacta de lo que hay actualmente en el cielo, y cual usted sí puede disfrutar estando en vida, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, y entonces aquí hay una enseñanza tremenda para nosotros: haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cuántas cosas tienes que hacer conforme al modelo? Todas las cosas, no solo una parte, todas las cosas, ¿cierto? Y Moisés allí nos está dando un ejemplo de una obediencia perfecta. ¿A qué? No solamente a una orden cualquiera, nos está dando una visión, una enseñanza de obediencia perfecta respecto a la visión del reino, porque lo que él vio, lo que Él nos copió a nosotros, lo vio en el reino cuando estaba directamente en intimidad con Dios. Es decir, que a través del tabernáculo vamos a empezar a aprender cómo tú y yo podemos estar allí, ¿cierto? Pasar esa dimensión, ¿cierto? Pasar esa dimensión espiritual y bajar esos diseños para nuestra vida, ¿listo? Y eso claramente lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 5, versículos 19 al 20. Respondió, busquen si quieren en sus Biblias o anótenlo rápidamente para que luego ustedes lo verifiquen, que realmente lo que yo estoy diciendo está escrito. Juan 5, 19, 20 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, ¿qué es con él? ¿Qué tenemos que aprender de esto? Es decir, ¿usted ya es hijo? Claro que usted es hijo. Es decir, que si usted va a hacer algo, usted tiene el derecho legal de ir y preguntarle al Padre cómo hacerlo. Sí, el Señor Jesucristo nos lo enseñó en Juan 5, 19, ¿cierto? ¿Y por qué lo hace? Porque el Señor te puede mostrar a ti las cosas también cuando empieces a aprender cómo acceder y dejar de quedarte en el atrio y acceder al lugar santísimo. Ahorita lo vamos a aprender. ¿Por qué lo va a hacer? Porque el Padre te ama.
simple y sencillamente porque papá Dios te ama, porque papá Dios cuando te ve a ti, no te ve a ti precioso, cuando te ve a ti, ve al hijo mismo, ve la sangre de su hijo, y al ver la sangre de su hijo te ve a ti, él te ama, así que él no te va a negar nada, pero hay unas llaves para llegar allí. Jesús, abrió el camino, por eso dice, Él es la puerta, Él es el camino, y ahorita lo vamos a entender, ¿cierto? Pero luego necesitamos pasar ¿a qué? Pasar a la vida misma, que es el santuario donde está literalmente papá y los diseños de reino para ti y para mí, ¿listo? Mira lo que dice Juan 1, 12 y 13, toma nota ahí en tus apuntes si estás tomando nota, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino la voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ahí te estoy justificando el hecho de que si tú has creído en el nombre del Señor y le has recibido, tú eres hecho hijo y por tanto tienes el derecho legal a recibir la revelación directamente del lugar santísimo, ¿correcto? Pero hay que pasar por unas cosas especiales. Creíste, le recibiste, por tanto, tu poder es el ser hecho hijo de Dios. Eres engendrado de la voluntad de Dios, es decir, volvemos a discipulado básico, tú eres un ser, es un espíritu con cuerpo y a través de ese espíritu, por el Espíritu Santo vas a poder tener acceso al lugar santísimo. Mira lo que nos dice Hebreos 9, 24, 25 y vuelve y nos lo repite. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, es decir, Él no entró en el tabernáculo que Dios le dijo que erigiera a Moisés en la tierra, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, el tercer cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso era lo que nos hablaba la profeta Jimena el día miércoles. Él se presentó, ¿cierto? Por eso fue, y lo decía también ella, y ustedes lo pueden ver, cuando las mujeres fueron a verlo, cuando María fue a verlo y lo fue a tocar, le dijo, no me toques, porque no he subido al Padre, no he terminado mi tarea. Entonces, él subió directamente, se presentó, pero él se presentó y dijo, terminé mi tarea. Pero también se presentó con su sangre total, por así decirlo, quiero que me entiendan esto, pero no salirme de doctrina, y en esa sangre y en ese sacrificio también los presentó a ustedes y me presentó a mí. Él no se fue solo y dijo, yo ya terminé, no, sino de una vez presentó en la eternidad a todos los que habíamos de ser salvos. Es decir, ya están presentados tanto ustedes que ya le recibieron como los que le van a recibir. Esto es tremendo, ¿cierto? Los que le van a recibir ya fueron presentados delante del Padre, ¿cierto? Dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo que está diciendo, él se presentó con su propia sangre. Y ahorita vamos a ver unas cosas tremendas que uno aprende de lo que realmente es la tradición. El tabernáculo de Moisés fue hecho por manos humanas, es una sombra y una copia del diseño que existe en el cielo. Y tabernáculo significa morada. Les voy a mostrar una imagen en este momento, ¿de acuerdo? Este tabernáculo, solamente les estoy mostrando la parte externa del tabernáculo, ¿sí? Esa parte externa, ven que la parte donde no se ve como la carpa o cerrado, básicamente esa parte es lo que nosotros llamamos el atrio, ¿correcto? Ese atrio era donde se ofrecían todos los sacrificios. Por eso ahorita lo vamos a separar. En ese atrio ustedes van a ver básicamente dos cosas, ¿cierto? Van a ver el altar de sacrificio o altar de bronce, que era donde llegaba el sacerdote, tomaba el corderito o el sacrificio que fuera a hacer, imponía las manos y lo entregaba y lo colocaba básicamente en el altar. Lo degollaba y lo colocaba en el altar y allí era consumido, ¿correcto? Listo, esa es la primera parte, ese es el altar del sacrificio. Pero luego más adelante, si ustedes ven la imagen, ustedes van a encontrar que allí había una cosa que se llama la fuente de bronce. Pero aquí quiero parar un minutico.
¿Qué es la fuente de bronce? La fuente de bronce era hecha y fue hecha cuando usted es estudioso. Usted puede ir de Éxodo 25 hasta Éxodo 40 y encuentra todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Les dijeron a todas las mujeres que donaran sus espejos, pero en esa época los espejos no eran como los tuyos y los míos, porque no había vidrio. Los espejos eran de bronce pulido, de tal manera que ese bronce pulido reflejaba completamente. Entonces, la dirección de Dios para Moisés fue: ahora, después de que tomen de que den el sacrificio, en ese mismo momento va a pasar el sacerdote que ofreció el sacrificio, pasa a la fuente de bronce, que literalmente es un espejo, y la llenas de agua para que se limpien las manos y los pies. Y ahí Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí hay algo muy importante. ¿Dónde fue el sacrificio? En el altar de bronce. Si lo pasamos nosotros al contexto del sacrificio del Señor Jesucristo, es como si Él hubiese sido sacrificado ahí, en ese altar, ¿correcto? Hasta ahí es la cruz de Cristo, ¿sí? Pero luego el sacerdote, es decir, el que recibe al Señor Jesucristo, ya tiene entrada. Usted y yo ya tenemos entrada de ahí para allá, pero ahí vamos a empezar a ver los secretos definitivamente que nos muestra el tabernáculo. Entonces, esos secretos nos muestran lo siguiente, y es el segundo paso que daba el sacerdote antes de entrar al lugar santo, que ahorita lo vamos a ver, era reflejarse en esa fuente de bronce. Entonces, ¿qué es lo que eso representa? Eso representa que para que usted entre al altar de bronce, usted debe verse hacia adentro, porque es el espejo mismo, y debe lavarse de todas aquellas cosas que, aún ya siendo cristiano, ya siendo hijo, le requieren para entrar realmente limpio y entrar al lugar santo, que es donde usted va a tener la revelación y el entendimiento del Espíritu Santo. Espero que hasta aquí me hayan entendido. Ya va la primera llave. Porque nosotros, ¿qué pasa? Nos hemos quedado únicamente en el altar de bronce, que era lo que, si uno lo relaciona con lo que la profeta Jimena dijo. Nos quedamos en la cruz, y está bien. El que está en el atrio y el que ha aceptado al Señor Jesucristo es salvo. Claro que es salvo, pero hasta ahí no está ejerciendo como sacerdote, aunque ya es sacerdote, porque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, dice en Apocalipsis. Pero si usted no se mira en la fuente, es decir, usted no se examina, usted, para entrar al lugar santo, para empezar a tener mayor revelación, para tener mayor entendimiento, usted tiene que mirarse allí en esa fuente. Esa fuente representa el mirarte a ti mismo, el saber qué es lo que hay dentro de ti, y ahí es donde nosotros le tomamos celo a lo que dice el Salmo que hemos estado leyendo y hemos estado declarando todas estas noches, que es el Salmo donde el rey David le dice: examíname, oh Dios, y muéstrame si hay camino de perversidad. ¿Para qué? Dice, para llegar, ¿cierto? Para que ella se ha movido hacia el camino eterno. Y entonces uno dice: no, debe ser para cuando yo me muera. No, ahorita vamos a entender que ese salmo cobra vigencia, porque cuando tú realmente, el Señor corrige tu camino como hijo, inmediatamente la cortina del lugar santo se abre para ti y puedes entrar al lugar santo en ese momento. Para mí eso es tremendo, para mí fue una revelación tremenda. Entonces mira que hay una llave, pero ahí ya tú decides. Aquí es donde definitivamente, mi amado, o te quedas en el atrio salvo, sí, no hay problema, no te vas a perder, ya eso lo hemos visto. Pero si tú no decides cada día mirarte, si tú no decides decir como realmente con humildad, como lo decía David, de Señor, examíname, oh Dios. Y eso solamente Dios y tú lo sabes, no tienes que irlo a proclamar a los cuatro vientos, simplemente Dios y tú lo sabes. Y si tú te limpias de eso, porque por eso es el agua, ¿cierto? Y me limpio de mi caminar diario, mis acciones diarias, inmediatamente entro al lugar santo. ¿Y donde ministraba la gente del atrio toda podía entrar al lugar santo? No, al lugar santo ya entraban solo los sacerdotes. Es decir, si Dios... Aquí es donde les pido que Dios me dé la facilidad para explicarles y a ustedes el discernimiento para entenderlo. La palabra dice que cuando tú te haces hijo, tú eres el rey y sacerdote, ¿listo? Pero el que sea sacerdote no quiere decir que lo estés ejerciendo. Si tú te limpias, si tú pasas por la fuente de bronce, que es la primera llave espiritual que les estoy enseñando hoy, tú pasas al lugar santo. Y ya en el lugar santo empiezas a ministrar como sacerdote. No puedes decir que en el altar de bronce, porque el altar de bronce ya ministró el Señor, Él fue la ofrenda. Tú ahí no estás haciendo nada en el tabernáculo.
porque el Señor en el tabernáculo no, sino en el atrio. ¿Por qué? Porque en el atrio fue el sacrificio y tú te vas a sacrificar. No, esos son obras muertas, donde tú ejerces como tu sacerdocio, ¿cierto? Aquí en la tierra es en el lugar santo. Ahí es donde empieza tu sacerdocio. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar rápidamente Éxodo 25, simplemente para ver cómo Dios, lo voy a leer rápidamente. Jehová habló a Moisés diciendo, usted lo puede revisar en su casa con más calma. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Viste? Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, luego estudiaremos todo eso, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madero de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. 8, ahí quiero que paremos. Y harán un santuario para mí. Ahí es donde está la orden de Dios a Moisés. Van a hacer un santuario. Recuerde que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Necesitaban un lugar para adorarle, dejar de hacer altares por todo lado y tener un lugar, una morada que siempre fuera la misma desde el plano terrenal. Dice, y harán un santuario para mí y habitará en medio de ellos. El santuario iba a habitar, porque alrededor de la imagen que ustedes ven allá de fondo, alrededor estaban las 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Versículo 9. Ahí es donde tenemos que entender, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ellos hicieron todo conforme al diseño que Dios les mostró, exactamente igual. ¿Ya? Entonces, conforme a todo lo que yo te muestre, ¿qué nos enseña todo esto? Primero, lo primero que hace Dios es que le dice qué hacer. Eso es lo primero que usted tiene que hacer, mi amado. Primero dígale, Señor, ¿qué hago? No lleve sus oraciones y entonces dame y hazme y por qué yo. No, lo primero que usted tiene que decir, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer ante esta situación? Mi hijo, mi situación financiera, mi ministerio, lo que usted quiera. Segundo, luego de instrucción, luego le da instrucción de cómo hacer cada cosa y quién la debe hacer. ¿Ven? Entonces, después de que empieza a darle instrucción por instrucción, ahí, amados, el Señor nos está enseñando una cosa que se llama paciencia. Él no le va a soltar todo de una, Él le va a soltar todo poco a poco, paso a paso. Le va a ir diciendo, primero haz esto. Ahora, si tú haces lo primero, Él te va a dar la segunda instrucción. Pero si tú eres desobediente a la primera instrucción, pues te perdiste la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Listo? Entonces Él te va a devolver a la primera instrucción. Tercero, al final le dice el orden exacto y la ubicación de cada elemento. Es impresionante, ¿cierto? Moisés siguió las instrucciones de forma exacta. Allí fue el éxito y la victoria de Moisés. Entonces, nosotros, con base en esto, debemos aprender lo siguiente. Debemos caminar en las realidades de Dios. El cielo es el original y debemos atraer esos diseños personales para la iglesia, para la batalla, para cualquier área de nuestra vida y replicarlos de forma exacta. Ahí toma sentido y por eso les cuento que vamos a cambiar toda la parte del discipulado básico de lo que tiene que ver con el Padre Nuestro. Nada que ver. Estábamos perdidos, embolatados. Teníamos muy buena intención, pero habíamos traído todo lo de Roma. Pero cuando uno ve lo que significa traer los diseños del tabernáculo, cuando vemos, es cuando uno entiende la palabra que dice Padre Nuestro que estás en los cielos, y luego dice hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es traer los diseños, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar todo lo que habíamos venido enseñando, ¿cierto? Y quitarnos esa idea de Roma y ver que necesitamos entrar al tabernáculo celestial para bajar esos diseños, y el Señor nos va dando uno a uno, paso a paso, y el Señor así nos va enseñando una cosa que se llama paciencia, obediencia y fidelidad, ¿de acuerdo? No inventemos lo que ya está hecho en el cielo, amados. Queremos ir a hacer guerra espiritual, queremos manejar las finanzas, queremos manejar nuestros hijos, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras relaciones afectivas como nos parece, pero ya el diseño está en el cielo. Vamos a bajarlo del cielo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir aprendiendo cómo vamos a hacer eso. Debo copiar el modelo del cielo y no del mundo, porque el del cielo es el que es correcto, perfecto y te va a llevar a un buen fin.
Entonces tendrás victoria en todo cuanto emprendas y todo te saldrá bien, dice la palabra, no estoy inventando, pero otros queremos que todo nos salga bien, pero trayendo un pedacito del cielo, un pedacito del mundo, un pedacito del cielo, un pedacito del mundo. No, los modelos que tenemos que seguir son los modelos ¿de qué? Los modelos del cielo. Y por ser hijo, tienes todo el derecho legal a entrar al lugar santísimo, mi amado. Ese tabernáculo no es para cuando te mueras. Esa morada celestial no es para cuando te mueras. Ya disfrutarás de otras cosas y disfrutarás de otras moradas, porque la palabra del Señor dice también, dice Jesús, que voy al Padre, ¿cierto? Y voy a prepararles moradas, porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Pero ahorita estamos hablando de la morada de Dios mismo, ¿correcto? No de la morada que tú vas a tener allí. ¿Listo? Y por ser hijo, entonces tienes ese derecho legal en el nombre de Cristo Jesús y pedir a papá. Es que ahí es donde necesitamos entender. Por eso uno de los mayores problemas de nosotros, de la iglesia, es la orfandad. Yo tengo que ir, ¿cierto? Con papá. Por eso la enseñanza de hoy se llama la morada celestial en casa con papá. No es en casa con Dios, en casa con papá. ¿Listo? Tenemos todo el derecho a pedirle a papá que nos dé ¿qué? Todas las herramientas para nuestro ministerio, nuestra vida personal, nuestra familia, para todo, ¿correcto? Pero lo que yo les digo hoy, y es la enseñanza, pero tú decides si cumple las instrucciones exactas o las acomodas. Si las acomodas, no vas a tener la victoria. Es absolutamente imposible. Y luego todo Éxodo 40, ¿cierto? Ustedes pueden leer Éxodo 40. Entonces ya Jehová le habla a Moisés y le dice exactamente en qué orden va a colocar las cosas, ¿cierto? Y va a empezar a mostrarle. No lo voy a leer porque se me iría el tiempo, pero usted lo puede leer en su casa y lee Éxodo 40, donde Jehová le dice cómo va a levantar el tabernáculo de reunión, donde va a poner el arca del testimonio, donde va a poner el lugar santo con el candelero y sus lámparas, donde va a colocar el altar de incienso, donde va a colocar luego todo lo que es del atrio, el holocausto y demás, pero no lo voy a leer. Y ahí le dice exactamente en qué orden poner lugar santísimo. Lo interesante es que empieza por el lugar santísimo. Cuando usted empieza a ver el orden que le da, empieza por el arca y luego empieza de adentro hacia afuera. ¿Por qué la construcción empieza de adentro hacia afuera? Cuando usted empieza a mirarlo es porque tu renovación, tu restauración y tu nuevo nacimiento arranca de adentro hacia afuera. Tú no puedes cambiar de afuera para adentro, eso es apariencia, mi amado. Hoy yo aquí estoy muy linda y muy bella porque iba a salir en cámaras, pero esto finalmente es apariencia. Me conoce realmente cómo estoy, es mi esposo y mis hijos, que como dice por ahí el meme, todos mis zapatos creen que yo morí, solo mis chanclas saben que estoy viva, ¿cierto? Pero yo, dicen por ahí otro, que las sillas de las iglesias creen que el rapto ya fue y están asustadas las sillas de las iglesias, pero no, mis amados. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, mire el Señor cómo arranca, cómo Dios le da la orden, dice, mira, necesitas empezar desde el lugar santísimo, desde mi misma presencia para diseñar lo otro. Lo mismo te está diciendo el Señor a ti, me está diciendo el Señor a mí. Necesitas arrancar desde mi presencia, desde que tengas mi presencia, para que todo tu ser sea transformado. ¿Tiene sentido, amados? Sí, ¿cierto? Miren cómo vamos aprendiendo. Entonces ustedes pueden leer allá todo Éxodo 40, ¿cierto? Y lo importante aquí, entonces, vamos básicamente a entender que Moisés hizo todo conforme a todo lo que Jehová le había mandado, ¿cierto? Lo otro que es importante ver es cómo cuando termina hasta el versículo 33 del capítulo 40 dice que todo lo santificó y todo lo ungió. Cuando habla de unción es que todo tiene que estar cubierto por el Espíritu Santo. Todo lo que tú hagas, lo que yo haga debe estar cubierto, debe estar con la vida de Dios y debe estar santificado por el Espíritu Santo. ¿Listo? Listo. Entonces, este orden de colocación de cada espacio y cada elemento es un plano exacto. Son las instrucciones exactas para acceder al trono de gracia, y quiero que lo vean de esta forma tan bonita, al trono de papá y recibir el rema de papá. Les voy a repetir la frase. El orden de colocación del tabernáculo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a empezar a acceder? El Señor nos transforma de adentro hacia afuera, pero ya para entrar a los diferentes lugares debo pasar por un plano que está en el plano natural, pero que lo pasamos al espiritual. Entonces esa colocación, ¿cierto?, nos da la instrucción exacta. El tabernáculo es un diseño espiritual de reino.
tabernáculo va mucho más allá que un lugar donde tú te vas a rodillas y oras. El tabernáculo, dirían los que saben de sistemas, es todo un lenguaje encriptado. Es un lenguaje que necesita que sea revelado a ti para que tú puedas acceder al trono de papá. ¿Al trono de quién? Al trono de papá y al rema de papá, a la revelación de la misma gloria de Dios.